Buenos días, mi nombre es Dubrasca Velázquez y les voy a hablar sobre el cognitivismo. El cognitivismo es una corriente de la psicología que se especializa en el estudio de la cognición, es decir, los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, el aprendizaje, el lenguaje, la representación, la motivación y la emoción. Jean Piaget, un psicólogo e investigador importante de la historia, dividió el desarrollo del cognitivismo en 4 etapas, que la primera etapa sería la fase sensoriomotora. Esta fase va desde el momento del nacimiento hasta los 2 años de edad, donde el niño adquiere conocimientos a través del medio en el que se rodea y por juegos experimentales. Pasaríamos a la fase número 2, que sería la etapa preoperacional. Esta etapa comprende desde los 2. La etapa número 2, la etapa preoperacional, va desde los 2 años de edad hasta los 7. En esta etapa los niños son egocéntricos y les cuesta colocarse en el lugar de los demás. En esta etapa los niños empiezan a tener pensamientos básicos o pensamientos simples, que Piaget lo denominó pensamientos básicos a las asociaciones simples que el niño hace cuando intenta entender cómo funciona el mundo. Luego tendríamos la etapa número 3, la etapa de operaciones concretas. Esta etapa va desde los 7 años hasta los 12. En esta etapa los niños empiezan a usar la lógica y a llegar a conclusiones, pero no hacen conclusiones complejas como las haría un adulto. Esta etapa es muy importante porque aquí ya los niños dejan de ser egocéntricos. Y la etapa número 4, se llama etapa de operaciones formales. Esta etapa va desde los 12 años hasta la edad adultez. En esta etapa los niños ya tienen la capacidad de utilizar la lógica y llegar a conclusiones complejas como las de un adulto. Aquí podríamos decir que en esta etapa ya los niños empiezan a pensar sobre pensar. Esto quiere decir que empiezan a analizar sus propios pensamientos. Aunque se habla de edades en estas etapas del desarrollo cognitivo, de Piaget, no hay límites fijos, pues estas etapas son solamente una fase de transición donde se pueden encontrar casos de niños que pasan de una etapa a otra muy rápido o tardan en llegar a estas. El estudio del desarrollo del cognitivo de Piaget ha sido muy importante y ha ayudado a muchos psicólogos y pedagogos y de gran impacto para el entendimiento del desarrollo cognitivo. Buenas noches, soy Alix Pico, estudiante de Psicología, sección T1, y les voy a hablar sobre el cognitivismo, sobre las aportaciones que ha tenido el cognitivismo. El cognitivismo viene desde hace muchísimo tiempo aportando métodos e ideas y estrategias para poder cambiar el sistema educativo. Ha ayudado tanto en la investigación como en la práctica. Estos métodos se basan más que todo en comprender al estudiante, en enseñarle valores, enseñarle métodos de liderazgo, de comprensión, para que el niño, tanto en casa como en la escuela, lo vaya practicando. Este tipo de métodos debemos aprender a poder resolver e identificar los problemas y saber cómo tratarlos. También debemos afrontar los cambios de la ciencia y de la tecnología y los cambios sociales. No a que los estudiantes aprendan más, sino que lleven a una comprensión de lo que están aprendiendo y puedan desarrollarlo de manera adecuada. El paradigma educativo conlleva a la renovación de los objetivos y fines de la educación y sobre todo de la educación pedagógica. Para poder identificar que una persona tiene problemas cognitivos,
no basta más de un científico, de un doctor, sino también tiene señales en las que nos podemos guiar. Por ejemplo, cuando el niño tiene 4 meses y no sostiene la cabeza, o a los 8 meses no se puede sentar, a los 11 no está de pie, o a los 12 no puede pronunciar ningún tipo de palabra o se le dificulta hablar. También se cree que cuando a los 17 meses no empiece a caminar o no recuerda lo que se le está diciendo, las cosas que ha hecho o las cosas que deberían recordarse normalmente. También nos podemos dar cuenta cuando ellos no razonan o no pueden seguir instrucciones. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor Alfredo. Mi nombre es Azucena González de Soto. Soy de la T1 y pertenezco al grupo número 3, el cognitivismo. Voy a continuar la exposición de mis compañeros hablando sobre los métodos de la psicología cognitiva. Voy a exponer 5 métodos de la psicología cognitiva. El primero, método de observación. La observación es uno de los métodos más básicos de la psicología cognitiva. Por un lado tenemos la observación o la introspección o autoobservación interior. Por otro lado, los hechos objetivos que son registrables. Así puede observarse o registrarse lo que una persona hace, lo que dice, también los afines somáticos como las palpitaciones, las sudoraciones, las expresiones faciales, las posturas de conducta. Jean Piaget hizo una importante valoración de sus teorías, observando simplemente las conductas de los niños de diferentes edades. También a finales de los años 60, Paul Ekman desarrolló una investigación transcultural. Él fue hasta Nueva Guinea y allí le llevó una serie de fotografías de expresiones emocionales, faciales a estas personas, y él observó pues que ellos reaccionaban de la misma manera que lo hacían las personas de este lado del mundo, pues los occidentales, a pesar de que ellos estaban por allá alejados y aislados, pues reaccionaron prácticamente igual. Y a partir de allí él hizo como un microdiccionario que él llamó Sistema de Codificación Facial de Acciones. El segundo método de la psicología cognitiva es la evaluación sistemática y abordaje correlacional. Aquí aplica estímulos a una muestra de sujetos para producir determinadas respuestas que luego serán analizadas. Y es típico de este método los test psicológicos y las encuestas. Aquí se indaga, ¿verdad? O sea, un cuestionario. Y se pone de manifiesto los aspectos cognitivos que se desean revelar, como por ejemplo la inteligencia, la creatividad, las habilidades especiales, las creencias, etc. El tercer método es la experimentación. El método experimental representa quizás el método más utilizado en psicología cognitiva. Es un método regulado de variación constante, de variación y constante. Esto es, variar ciertas condiciones una por una, mientras se deja constancia del conjunto de otras condiciones. Lo importante de este método está en las variables independientes y los efectos de poder determinar su incidencia en las variables dependientes o de respuesta. El cuarto método es la simulación computacional de teorías. Es uno de los métodos sui generis o particulares de la psicología cognitiva. Consiste en examinar un proceso cognitivo para codificar esa información en un programa de computadora y observar los resultados. Si los resultados son congruentes, pues se queda confirmada, se deja, y si no, pues se rechaza o se modifica. Un ejemplo de simulación computacional es la generación de analogías relacionales. Por ejemplo, lindo es a feo como grande es a pequeño. Las analogías son una de las funciones básicas de la inteligencia humana. En algunos test de inteligencia piden completar este tipo de analogías. Por ejemplo, que si tío es a sobrino, como abuelo es a nieto. Por último, tenemos los experimentos imaginarios. Es el experimento realizado y conducido por los pensamientos. Es un experimento mental en el que se imagina una situación hipotética con el fin de extraer alguna
alguna conclusión, ¿verdad?, de un objeto de estudio determinado. La estructura del experimento imaginario es responder a la expresión ¿qué pasaría si? El propósito del experimento imaginario es explorar las consecuencias del hecho hipotético. También puede explorarse aquí la posibilidad o la imposibilidad de la existencia de algo. Un ejemplo de este método es el test de Turing y el experimento de la habitación china. También tenemos el experimento imaginario utilizado en física, que es la paradoja de los gemelos, y también hay uno filosófico, que es el mito de la caverna de Platón, que pues eso es antiquísimo. Bueno, profesor, esta ha sido mi exposición, espero haya sido a su agrado. Se tiene que hacer pues cortica y por eso lo resumí lo más que pude. Y muchísimas gracias por su atención. La discapacidad cognitiva o intelectual es un problema caracterizado por el conocimiento mental retardado, siendo esta un proceso de anomalía en el aprendizaje del crecimiento, el cual hace conocimiento a la adquisición tardía o incompleta de habilidades intelectuales durante el desarrollo humano, lo que tiene como consecuencia limitaciones sustanciales en el crecimiento y desarrollo del proceso mental. Esta condición consiste en un funcionamiento de tipo intelectual variable que muchas veces se da junto a circunstancias asociadas en otras áreas de habilidades de adaptación, como la comunicación, las habilidades sociales, el cuidado personal, la salud y el desenvolvimiento en el hogar, tanto también en las habilidades académicas, en el ocio y en el trabajo. Mi nombre es Jimberlyn Jonetti Tijas Castañeda y yo les vengo a hablar sobre los aportes y límites del cognitivismo. Pero antes debemos tener claro que el cognitivismo se centra en el estudio de la mente humana. La psicología cognitiva ha aportado desde hace mucho tiempo atrás ciertos modelos explicativos, metodologías y estrategias tanto en el campo científico como en la práctica educativa. Debemos lograr identificar y resolver los problemas que se nos presentan y lograr adaptarnos a los cambios de la ciencia, cultura y sociedad, donde el espacio de conocimiento acumulativo sea reemplazado por un pensamiento crítico y la capacidad de ejecutar, cambiar y controlar el propio pensamiento y conocimiento. Pero al mismo tiempo se deben respetar ciertos criterios de ética, de códigos de ética y lograr manejar los estados de emoción, motivación y afectivo, logrando así poder trabajar bajo presión, logrando desarrollar y resolver problemas o conflictos y desarrollar nuestra capacidad de liderazgo, crítica y creatividad al mismo tiempo. Debemos también aprender a enfrentar una realidad cambiante de valores y criterios sólidos y claros. Y no solo que los estudiantes aprendan más, sino que también aprendan una mejor comprensión y resolver los problemas, ya que así pueden desarrollar habilidades necesarias para resolverlos y poder abordar a partir de allí conocimientos que ya estos poseen.